Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver la clase de ciencias. Este es un tema complementario al tema que vimos la semana pasada con respecto al tema de las raíces. Recordando un poco, recuerden que estuvimos hablando de los diferentes tipos de raíces que tienen las plantas. Hablamos de la típica, que era una raíz que crece opuesta al tallo y va en dirección recta hacia abajo, y que bajo esta salen unas ramificaciones que se convierten en las raíces secundarias. También estuvimos viendo la raíz tuberosa, que son las raíces de los que tienen tubérculos, y vimos también pues una raíz fibrosa, que son las raíces de que no tienen una raíz principal, sino que tienen una gran cantidad de raíces del mismo tamaño y que cumplen su función como la típica o la tuberosa. Recordemos de que la raíz es una parte fundamental e importante de la planta, ya que sin la raíz pues las plantas no podrán sobrevivir. De igual manera, si nosotros cortamos la raíz de una planta, depende a qué altura nosotros la cortemos y qué tan grande sea la planta, nosotros podemos matar a la planta, ya que esta es lo que se conoce como la unidad funcional de la planta, la que está encargada, como lo vamos a ver en el tema de hoy, de recoger nutrientes, de recoger agua para sintetizarla y de que la planta pueda tener alimento o nutrición para sobrevivir, ¿verdad? Entonces, para el tema del día de hoy vamos a ver la función de la planta. La raíz como tal es un órgano subterráneo, porque la raíz de la planta es algo que normalmente nosotros no vamos a ver. Si recuerdan, la clase pasada estuvimos hablando que hay raíces que están bajo tierra, raíces que están en el agua y raíces que están en el aire. Entonces vamos a hablar principalmente, o el tema de hoy se enfoca principalmente de de las raíces que tenemos bajo tierra, aunque cumplen la misma función estando en el aire o estando en el agua, ya que es una pequeña modificación que hace la planta para poder adaptarse y sobrevivir a diferentes tipos de ambientes. Entonces la raíz va a tener tres funciones principales, o va a cumplir tres funciones que son las que necesita la planta para que para que la planta tenga sus nutrientes, como lo hablamos antes. El primero es fijar o anclar la planta al suelo. En este caso, si estamos hablando de una planta que es acuática, hay una raíz principal, hay una raíz que va a sostener la planta o que se va a mantener flotante en ella. Entonces, la principal función, o una de las principales funciones, es la de fijación o anclamiento. ¿Por qué? Porque la planta se va a adaptar a un solo lugar, se va a adaptar a un tipo de suelo, se va a adaptar a un lugar específico en donde ella va a adquirir esos nutrientes. ¿Qué es lo que sucede muchas veces con las plantaciones? Que nosotros como seres humanos tenemos que cuidar a estas plantas o brindarle los nutrientes a estas plantas. Por eso existen diferentes tipos de abonos que se pueden utilizar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces cuando se hacen carreteras, cuando se hacen modificaciones en una casa, nosotros afectamos las raíces de estas plantas. Entonces ellas pierden su fijación y terminan cayendo o terminan muriendo, porque la raíz ya no tiene forma de anclar o fijar este árbol o esta planta al suelo. La función número 2 es la de absorber los nutrientes. La planta como tal, nosotros siempre se nos dice de que ella absorbe agua, pero no solo absorbe agua del suelo, sino que también absorbe nutrientes, absorbe minerales que son necesarios en diferentes tipos de plantas, minerales en diferentes tiempos, en diferentes cantidades o diferentes minerales, dependiendo de la necesidad de cada planta. Entonces normalmente los abonos vienen en este tipo de función. Si ustedes tienen una planta de café, no va a utilizar el mismo abono que va a utilizar si ustedes tienen un mango, si ustedes tienen un limón, si ustedes tienen otro, dependiendo cuál es el tipo de planta que ustedes tengan, así es el tipo de nutrientes o necesarios que va a tener, o sea, el tipo de abono que ustedes van a comprar.
Si ustedes van a un vivero o si van a un agroservicio, ustedes les pueden mencionar, mire, yo tengo una plantación de maíz, entonces ¿cuál es el abono más recomendable que ustedes me pueden dar a mí? Entonces va a depender de este tipo de abono la nutrición de esta planta. Entonces las raíces absorben estos minerales más el agua para poder dar su fruto. Recordemos que todas las plantas tienen un fruto, por más, no importa que no sea manzana, limones, papaya, pero todas las plantas tienen un fruto. Por ejemplo, las rosas, su fruto es la rosa. Entonces, si tienen un clavel, el fruto es el clavel. Entonces, muchas veces tenemos estas plantas en nuestra casa y decimos, bueno, pero es que este limón no da limones, o esta rosa da rosas una vez al año y no da más, porque eso depende también de la época del año, de qué tanto sol, de qué tanta agua nosotros le estemos dando. Y por último, la tercera función de la raíz es almacenar los productos de reserva alimenticia. No solo absorbe los nutrientes o el agua, sino que también produce esta nutrición para la planta y la guarda, o sea, la encapsula. Es como lo que nosotros hacemos como humanos, que nosotros tenemos nuestras plantaciones, nosotros tenemos nuestras reservas de carne y la guardamos. Por ejemplo, la carne la guardamos en la refri. Entonces almacenamos nuestro alimento para un momento determinado que nosotros lo vayamos a utilizar. Lo mismo hace la planta. En esta raíz se absorben los nutrientes, se procesan y se guardan, que vienen a tener una función o una simbiosis. La simbiosis es una unión de dos conjuntos de cosas. ¿Para qué? Porque también la planta tiene respiración, que es convertir el dióxido de carbono en oxígeno y viceversa. Entonces eso se junta con los nutrientes que ha absorbido la planta para que posteriormente esta planta tenga esta nutrición, este crecimiento. Cuando los árboles o las plantas ya son extremadamente grandes o tienen ya cierta edad, la raíz principal ha descendido lo suficiente para ya no buscar nutrientes en las áreas superficiales, sino que ya buscan nutrientes en el subsuelo. O sea, estamos hablando 2, 3, 5 metros por debajo del suelo. Entonces ahí los nutrientes ya cambian, ahí ya los nutrientes ya los puede adquirir propiamente del subsuelo, o sea, una parte interna del suelo. La mayoría de plantas, como lo vimos en la clase pasada, que habían 3 tipos diferentes de raíces, pero la mayoría de plantas tienen una raíz principal, que es la que, como les mencionaba, es la que crece opuesta al tallo, y de ahí pues salen sus raíces secundarias. Dentro de la parte de la raíz, nosotros vamos a encontrar algo que se conoce como ápice. El ápice es como la colita de la raíz. O sea, viene y tenemos todo esto, la raíz, pero antes de llegar al final, o sea, aquí, por decirlo así, entonces esta colita se llama ápice. Ese ápice es cuando la raíz ya se va adelgazando y va a llegar a la punta, y en la punta tiene algo que se conoce como cofia. Esta cofia tiene una función muy importante, ya que la raíz debe crecer, o sea, tiene que ir perforando en la tierra para ir creciendo. Entonces esta cofia lo que hace es un sistema de protección. Esta cofia viene a ser como que ustedes pusieran una chibolita en la parte de la punta, que es la que permite que vaya penetrando la tierra. ¿Para qué funciona esta? Porque protege la punta de la raíz, para que no se vaya lastimando, no se vaya destruyendo a medida va creciendo. Luego la raíz transporta los nutrientes, los minerales y el agua al resto de la planta. No solo lo guarda, sino que posteriormente, que ha absorbido todo, que lo ha guardado un tiempo, la planta dice, ok, necesito nutrientes. Entonces manda la señal a la raíz y la raíz empieza a elevar o empieza a subir todos estos nutrientes que ha guardado la raíz en un determinado tiempo. Ahora vamos a ver la imagen que les mandé. Esa imagen está en su libro, pero para los que no lo tengan, se las envíen. Vamos a comenzar de izquierda a derecha.
En el punto número 1 vemos que hay una flecha, que esta nos va a dar hacia la parte donde está llegando la unión de la raíz con el tallo. Y dice: el agua y las sales minerales penetran en la raíz por los pelos absorbentes, entran en los vasos leñosos y forman la savia bruta. Esto es la parte que les mencionaba, de que absorbe, transforma y luego envía al resto de la planta. Luego vamos a ver siempre del lado izquierdo, de arriba abajo, la parte donde dice dióxido de carbono. Como les mencionaba, la planta tiene un sistema de respiración como los humanos. Durante el día que hay sol, absorbe el dióxido de carbono y lo convierte en oxígeno. Por eso se conocen las plantas o los árboles, los bosques, como los pulmones del planeta, porque agarra todo el desecho que es el dióxido de carbono y expulsa oxígeno. De igual manera, cuando nosotros regamos la planta con el calor del sol o el calor de la temperatura que hay, se empieza a formar un vapor de agua, que este ya no es absorbido por la raíz, sino que es absorbido por las hojas. Y por último tenemos la savia elaborada, que está en la unión de la raíz con el tallo, que ahí es donde va a subir. Y por ejemplo, si ustedes se dirigen a un árbol y que hace con un cuchillo suavecito, ¿verdad?, hacen una pequeña cortadura en el árbol, empieza a sacar un líquido blanco, que esto se conoce como savia, que esto viene a cumplir una función como la sangre que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Nos vamos a pasar al lado derecho y vamos a hablar del punto número 2. Dice: la savia bruta sube gracias a la capilaridad, que permite que ciertos líquidos asciendan por tubos pequeños, de pequeño grosor, llamados vasos leñosos, hasta llegar a las hojas, donde se realiza la fotosíntesis. La fotosíntesis es la planta absorbe los rayos del sol y transforma esos rayos del sol por medio de una sustancia que se llama clorofila, y hace esta fotosíntesis, que es lo que permite que la planta tenga energía. Por eso es que nosotros, si vamos a un vivero, les dicen: mire, esta planta es de sol, esta planta es de sol sombra y esta planta es de sombra, porque dependiendo del tipo de planta, así es la cantidad de luz solar que necesita para hacer esas transformaciones, por lo cual muchas veces las plantas que nosotros utilizamos, que son de sombra, las ponemos en el sol, se queman, porque este proceso de fotosíntesis en ellas es más lenta o no tienen la capacidad de hacerlo, y por eso necesitan menos luz solar o una luz solar que no sea directa. En el número 3 tenemos la savia elaborada, producida por la fotosíntesis en las hojas, que es transportada por los vasos liberanos a todas las células de la planta hasta llegar a la raíz. Siempre estamos en la unión entre la raíz y el tallo. Si hablamos siempre del lado derecho, vamos a tener la luz solar, que entra siempre por las hojas, el oxígeno, que es despedido siempre por las hojas después del proceso de fotosíntesis, y la savia bruta como tal, que va en manera ascendente por todo el tallo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar siempre? Hay diferentes tipos de raíces, y las raíces cumplen 3 funciones principales, que son la fijación, la absorción y el almacenamiento. Dependiendo el tipo de planta, así de grande va a ser su raíz principal y sus raíces secundarias. De igual manera, la cantidad de sol que van a necesitar para hacer todas las transformaciones en los nutrientes, y el cuidado que tenemos que tener de cada una de ellas. La tarea va a ser en la página número 16 y 17, y posteriormente vamos a hablar de un proyecto que vamos a hacer referido a estas plantas. Cualquier duda me pueden escribir, chicos. Nos vemos el día de mañana. Bendiciones.